sobre la disculpa en la que ha insistido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que debe de ofrecer España por los crímenes cometidos durante la conquista. De hecho, la presidenta celebró este miércoles el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025, que fue otorgado al Museo Nacional de Antropología de aquí de México, que lo reconoce como heredero de una larga tradición en defensa y preservación del patrimonio antropológico. Sin embargo, insistió en que en España debería considerarse este pedido de perdón. Sheinbaum destacó el gesto de la corona española al reconocer el papel del museo en la conservación de la historia, pero insistió que aún queda camino por recorrer en el reconocimiento pleno a los pueblos originarios y a las grandes civilizaciones del pasado. Vamos a ver este primer momento. A ver si empiezan por ahí a pensar en el perdón. Pues sí, ¿no? Es un gesto de parte de la corona española reconocer al Museo de Antropología. Entonces, pues ya dieron el primer pasito. Espero que continúen en este proceso de reconocimiento pleno a los pueblos originarios, a las grandes civilizaciones del pasado, a los pueblos de hoy y a las grandes atrocidades que se cometieron durante la llamada conquista española. Bueno, pues como ustedes saben, esto inicia desde el sexenio pasado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero desde el arranque de su gestión, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado continuidad precisamente a este tema, demandando que la corona española no se olvide del pedido de disculpas que externó el presidente Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI en una carta que se filtró al diario español El País. De hecho, la presidenta no invitó a su toma de protesta al monarca español, lo que ocasionó que el gobierno pues reprochara esa decisión, que realmente no invitó a muchos a su toma de protesta. El enojo español se originó cuando el presidente de México, regresando a los orígenes de esta solicitud que ha hecho el gobierno de México en varias ocasiones a España, mandan en marzo desde 2019 una carta dirigida al rey de España Felipe VI y al Papa Francisco exigiendo disculpas por los abusos cometidos durante la conquista de México. El contenido de la carta provocó una intensa polémica entre ambas naciones que aún sigue reciente, particularmente por lo que la corona filtró al país. Incluso muchos españoles lo tomaron a burla de cómo España puede disculparse o cómo México puede pedir disculpas cuando ellos siguen viendo lo que ocurrió en ese momento como una conquista, y hasta también se han, mucha gente, incluso hasta gente aquí en México se ha indignado cuando se pide que se quiten, por ejemplo, estatuas de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés. Hay que recordar que el expresidente López Obrador exigió que tanto Felipe VI como el Papa Francisco se disculparan con los pueblos indígenas de México por las matanzas de la conquista que hicieron pues con espada y la cruz. México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca disculpas o resarcimientos políticos que convengan, planteaba la carta difundida en medios de comunicación. Un paréntesis importante, porque creo que siempre que sacas este tema pero bueno, ese pedido de disculpas es demasiado, España todavía no existía como España, México pues ni siquiera todavía eso. Contexto importante, España ya ha ofrecido disculpas por abusos cometidos en el pasado. En 2015 ofreció una disculpa histórica a la comunidad sefardí que fue expulsada en 1492 del territorio que habitaban. España aprobó de hecho una ley para que dicho grupo pudiera acceder a la nacionalidad española. Por cierto, dato curioso, Aceptó a Calderón. Salinas, ¿no? Carlos Salinas acepta, obtiene la nacionalidad española también por su descendencia sefardí, precisamente por esta ley, ¿no? En 2008, por ejemplo, el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ya había ofrecido una disculpa
a la comunidad judía, luego que en 1939 Canadá rechazara el ingreso de un barco con 907 judíos que fueron considerados indignos de tener un lugar. Emmanuel Macron también se disculpó en su nombre de su país por las torturas y desapariciones forzadas durante la guerra de Argelia entre 1954 y 1962. Theresa May, entonces primera ministra británica del Reino Unido, se disculpó en 2018 con líderes y diplomáticos de 12 países caribeños por el duro trato propinado por inmigración a personas de esos países que salieron de Gran Bretaña cuando eran niños después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, España tiene un antecedente de bastante data y en general es normal que los países externan este tipo de disculpas cuando se tratan crímenes de lesa humanidad como estos. En el caso de aquí, por ejemplo, de lo ocurrido en México con España, además, Romina, hay detrás una historia de filtraciones. ¿A qué me refiero? Por una parte, cuando se da a conocer esta carta del gobierno español. En el 2019. Exacto, cuando se da a conocer la carta de López Obrador al gobierno español, no es que López Obrador la haya publicado, la filtra la corona española y la publica El País, y luego López Obrador, como para vacunar el tema, la lee íntegra y después el gobierno español se enoja. Oye, ¿por qué estás publicando la carta? Bueno, ¿para qué la filtras? ¿Para qué la filtra, no? Y recordemos que recientemente, en mayo pasado, la embajada de España en México filtró información a la prensa de ese país, al diario monárquico ABC, en el cual dio a conocer que la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, a quien ellos identifican como la ex primera dama, siendo que ella había rechazado ese título, pero bueno, eso es otro tema, daban a cuenta en ese momento específico de que ella se había acercado a la embajada para obtener ahí para un trámite de continuar sus estudios en España, ¿no? Cuestionándola y criticándola por, dicen ellos, haber sido uno de los ideólogos de la ideóloga, junto con López Obrador, de esta carta en el que se hizo la petición de disculpas al rey español. Y desde ese año, fíjate, desde ese año, cuando el presidente envía esa carta, el rechazo fue inmediato y continuó, pero en ese momento el gobierno español, de esa primera carta que se manda en el 2019, hace el rechazo, argumentando que la llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas, pues no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Así lo reviró el gobierno español luego de que lo que tú mencionabas, que el presidente, después de que filtran esa carta, pues ya dicen, pues mejor la presento completa en una de sus mañaneras. Pasa eso, pero al año siguiente, precisamente el 12 de octubre del 2020, el presidente nuevamente insta a las autoridades españolas a pedir perdón a los pueblos indígenas por la imposición y el saqueo de la conquista, aunque se pidió, pues ahora sí como no caer en malos entendidos, así como que te lo pido, pero con pincitas, porque ya vemos que se molestan los españoles. Y al respecto, con motivo del Día de la Hispanidad, que por cierto es otro de los temas que ha generado polémica, llamarle el Día o no de la Hispanidad, porque los españoles no están de acuerdo que le llamen el Día de la Hispanidad cuando antes pues, se le llamaba el Día de la Raza, ¿no? ¿Recuerdas? Sí, claro. Raza, ¿no? Entonces, con motivo de ese día, López Obrador destacó que en ese entonces era importante que se conozca lo sucedido durante la conquista, ya que hay una historia oficial y también otra visión, la versión de los vencidos en alusión a las poblaciones indígenas. También defendió que la visión de la conquista había civilizado a América es solo una justificación ideológica para encubrir la imposición y el saqueo, por lo que ha llamado a pasar la página aprovechando en 2021, eso fue en el 2021, las celebraciones de los 2 siglos de independencia. Esta nueva petición de López Obrador al gobierno español
fue respondida por el gobierno español nuevamente, decir, no, pues no me voy a disculpar, porque pues si yo conquisté y nos fue bien padre y llevamos la civilización a ustedes indios patarrajadas. Que existe este discurso, sobre todo, dirán, en contexto, podrá existir la pregunta de si aún persiste este discurso dentro de España. Bueno, por una parte, vámonos en cuestión de los hechos. En una parte, la corona española simple y sencillamente se negó a ese reconocimiento de lo ocurrido, que quien lee la carta de López Obrador no es ofensiva ni nada de más. Okay. Y en otro punto, es importante, sobre todo en un contexto en el que la ultraderecha de mano de Vox y de Santiago Abascal, el dirigente de este partido ultraderechista español, este discurso que puede parecer broma, realmente ellos lo han abrazado y lo han difundido, de que viéndolo como unos proto-españoles, los primeros fundadores de la civilización fueron precisamente los conquistadores, y romantizando toda esta integración cultural, porque al final lo que es una integración cultural, evidentemente, entre ambos países, Romina. Y no dicen que también a quienes mandaron ahora les dan calidad de conquistadores, pero pues también eran personas que eran perseguidas por la justicia, por así decirlo, que tenían delitos. No quiero repetir eso, que por años se ha dicho esa frase que nos mandaron a puro delincuente, pero sí mandaron a muchas personas que no los querían en España. Entonces, pues bueno, es un tema que nuevamente se retoma y hay que ver qué. ¿Te parece si me dice nuestra productora Bianca Estrada que de hecho tienen ahí esta carta, que es la que da pauta precisamente para mostrar el momento en el que lee López Obrador este documento? Vamos a verlo porque me parece que es muy, muy pertinente. Felipe VI, rey de España, Palacio de la Zarzuela, Madrid. Excelentísimo señor, como me dirigí a su santidad Papa Francisco, aunque con otro fundamento, expongo a usted, Majestad, el siguiente manifiesto. Al principio del año en curso se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana, y en 2021, este año, se conmemorarán 500 años de la caída de Tenochtitlán. Asimismo, dentro de 3 años, México celebrará los primeros 200 años de su vida independiente. Nos encontramos, pues, en un periodo en el que resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones y que aún generan encendidas polémicas en ambos lados del océano. Sin afán de ahondar en ellas, Su Majestad, me ciño a los hechos. La incursión encabezada por Cortés a nuestro actual territorio fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana, sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor. Comenzó como un acto de voluntad personal contra las indicaciones y marcos legales del Reino de Castilla, y la conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos. Así lo aprueban los cargos fincados por la justicia española al propio Cortés en los juicios de residencia a los que fue sujeto, 1518, 1547, de los que es emblemático el encarcelamiento y asesinato de Cuauhtémoc, último mandatario azteca, en 1525. Tanto en la conquista como en el proceso de colonización que siguió, se cometieron incuantificables violaciones a las leyes entonces vigentes. Entre las más públicas y notorias se vulneró el principio del Quinto Real, se impuso la fe
y se construyeron templos católicos sobre las antiguas pirámides, y con los materiales de estas se instalaron la esclavitud y las encomiendas. Las tierras propiedad de los naturales fueron usurpadas y repartidas a colonizadores y a órdenes religiosas. Se realizó un sostenido saqueo de las riquezas naturales, particularmente por medio de la minería. Se implantó un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas. Se impuso la lengua castellana y se emprendió la destrucción sistemática de las culturas mesoamericanas. En suma, durante la colonia se vulneraron derechos individuales y colectivos que, con una mirada contemporánea, deben asumirse como atentados a los principios que rigen.